pero quiero compartirles 5 cosas que aprendí de mi Señor Jesús y han bendecido mi vida de forma profunda. La primera cosa, son 5 enseñanzas simples y prácticas. Me gusta predicar el evangelio que la gente pueda vivir, no el evangelio que la gente no pueda vivir. A nadie le interesa saber el día que viene Jesús. Bueno, tal vez a usted le interese, pero no lo va a ayudar. Yo prefiero predicarle de cómo vivir la vida mientras Jesús viene, aunque nunca les hable de cuándo Él viene, porque mi Biblia dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Así que ponerme a hurgar en la escatología no va a hacer que usted pueda cambiar. Pero estos puntos son simples y prácticos. El primero de ellos: nunca dejes que tu corazón se enaltezca por los aplausos, felicitaciones o reconocimientos, porque los mismos que gritaban Hosana, Hosana al Hijo de David fueron los mismos que luego gritaron crucifícale. Les voy a dar un buen consejo a los líderes: no hagan nada por causa del aplauso de la gente. Si ustedes lo que hacen, lo hacen para que alguien le felicite, o para que alguien lo aplauda, o para que alguien lo reconozca, yo quiero recordarle que a mi Señor Jesús, por esto eso lo aprendí de Él, esa gente que ponían palmas y ramas en el piso y gritaban Hosana, Hosana al Hijo de David, luego, después de algunos tiempos, semanas o meses, eran los mismos que estaban gritando crucifícale. Si usted no hace un servicio puro a Jesús, la gente lo va a percibir. Y al final del día, yo vivo para Jesús. Yo hago todo lo que hago a favor de la gente, pero lo hago para Jesús. Nunca permitamos que nuestro corazón se enaltezca por eso. Un aplauso no te hace ser mejor que tu hermano. El hecho de que alguien te palmee la espalda o no lo haga no hace mejor o peor tu trabajo. Si alguien me palmea la espalda y me felicita por lo que hago para Dios, pues bien, todas esas cosas son chicles que usted debe masticar, debe sacarle el jugo y luego escupirlas. Recuerde que si se traga el chicle, algo malo le va a pasar. Así que los reconocimientos no son más que, recuerde eso, chicles que al quitársele el sabor debe escupir. Tengo versos bíblicos por si acaso nadie diga el pastor Bertucci no usa la Biblia. Y los que iban delante y los que venían detrás, delante de Jesús y detrás de Jesús, daban voces o gritaban diciendo Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Marcos capítulo 11 verso 9. Marcos capítulo 15. Tal vez históricamente no tenga el tiempo, pero si vamos a la Biblia son 4 capítulos después. En Marcos 11 gritaban bendito el que viene en el nombre del Señor. En Marcos 15 verso 12, respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces o a gritar: crucifícale. Pilato les decía: pero qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Qué triste que la misma gente que lo llevaban a la cruz para matarle era la misma gente que Jesús quería salvar. Por eso el propósito de Dios en tu vida debe estar sobre la conveniencia de la gente. Cuando un líder empieza a hablar lo que la gente quiere oír, se hace esclavo de la gente. Cuando un líder empieza a hablar lo que la gente necesita oír, se hace un servidor de la gente. Pero lamentablemente tenemos y se ha levantado un sistema
donde los predicadores quieren predicar mensajes que la gente quiera oír, no que la gente necesite oír. Pero una iglesia y un país no se cambian con mensajes acomodados a la gente o a las tendencias. Un país se afecta con un mensaje que la gente necesite oír, aunque no lo quiera oír. Así que Jesús nunca estaba pendiente de lo que la gente quería, sino de lo que su Padre quería. Y para esto los líderes de este tiempo tendrán que hacer un ajuste dramático y diametral, no solamente de sus vidas, sino también de sus mensajes. Tenemos que concluir que al final del día, lo que afecta a las gentes y multitudes es lo que Dios decidió hacer y no lo que a mí me conviene hacer. He visto cientos de líderes que van detrás de lo que quieren y no detrás de lo que deben hacer, razón por la cual han abandonado servicios, ministerios, para irse detrás de cosas que Dios jamás les llamó a hacer. Se requieren hombres y mujeres valientes para hacer lo que Dios quiere, a pesar de sus intereses. Gente valiente que estén amando lo que Dios dice y lo que la gente necesita. Jesús sabía, y óigame esto, que la gente necesitaba que Él muriera. Si Jesús no hubiera sabido esto, no hubiera muerto en la cruz. Ya usted sabe lo que Él dice: puedo llamar 12 legiones de ángeles y mi Padre lo enviaría. El original se refiere a la misma clase de ángeles que destruyeron a Sodoma y Gomorra. Una legión de ángeles tiene 120 ángeles y Jesús pudo haber pedido 12 de ellas. Sin embargo, estos ángeles, o esta línea o clase de ángeles, 2 de ellos fueron suficientes para destruir a Sodoma y a Gomorra. Imagine usted 12 legiones, acabarían con todo el universo. Jesús pudo haberlo pedido, pero Jesús no cedió a sus intereses, sino a la necesidad que tenía que cubrir, primero para su Padre y segundo para la gente. No podemos de ninguna manera ir detrás de el aplauso de la gente. Es bueno preguntarse: ¿para qué quiero ser líder? ¿Para qué quiero liderizar un equipo del Evangelio Cambia? ¿Para tener gente a la cual darle órdenes? ¿O para tener gente a la cual me aplaudan? ¿O para qué yo salgo a la calle? ¿Para actuar o para salvar gente? Necesitamos regresar a estas enseñanzas básicas de mi Señor Jesús. Jesús nunca permitió que su corazón se enalteciera por los aplausos, felicitaciones o reconocimientos. Si Él no lo hizo, tú no lo hagas. Número 2, nunca permitas que tu corazón se dañe con la traición de alguien y limite tu capacidad de amar, aunque ese alguien esté muy cerca de ti. Le voy a repetir ese punto porque quiero que le duela. Nunca permitas que tu corazón se dañe con la traición de alguien y limite tu capacidad de amar, aunque ese alguien esté muy cerca de ti. Todos ya sabemos que entre los 12 Jesús escogió a Judas. Ahora bien, usted dirá: ¿Jesús se equivocó al escoger a Judas? No lo hizo. Y puedo darle un verso para esto. Está en Juan capítulo 13 verso 18. Jesús está hablando con sus discípulos el día que tiene la última cena, el día que decide lavarle los pies a sus propios discípulos, el día que le enseña a sus discípulos que Él vino a servir y a no ser servido, el día que les enseña a sus discípulos que es necesario una actitud y un corazón humilde, y que los actos más grandes de un hombre son sus actos de humildad. Ese gran día de enseñanza, Jesús dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Jesús no se equivocó al elegir a Judas. Jesús sabía que Judas venía con la marca de la traición. Sin embargo, me llama la atención
que Jesús aclara y dice: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Jesús se refería a aquella declaración de Dios en Génesis, donde está Adán, Eva y la serpiente, y Dios le dice a la mujer: esta simiente, o la simiente de esta serpiente, te herirá a ti en el calcañar. Y le dice a la mujer: pero tu descendencia o tu semilla herirá a la serpiente en la cabeza. No hablaba el Padre sino de Jesús, su Hijo. Estaba anunciando en Génesis que por medio de una mujer un día nacería alguien que heriría la autoridad absoluta de Satanás, aunque éste llegaría a dañar a Jesús de alguna forma, pero sin propósito de ninguna manera. Jesús reconoce que esta simiente viene por la línea de Judas. Sin embargo, Jesús hace cosas que nos sorprenden. Por eso, créame usted que el día que Jesús escoge a Judas, ya sabía que Judas lo iba a entregar. Pero aún más, el día que empieza a andar con Judas, Jesús sabe que Judas lo está robando. Nunca Jesús le reclama a Judas por qué lo está robando. La primera vez que me sorprende que Jesús hace algo pasando sobre la traición y el robo de alguien es cuando manda a sus 12 discípulos a predicar el evangelio y le dice a los discípulos que les da su autoridad. Los 12 discípulos vienen sorprendidos porque las enfermedades se van y los demonios salen. Entre esos estaba Judas. Judas salió ese día y echó fuera demonios como Pedro. Salió ese día y sanó enfermos como Juan y Jacobo. Pero ninguno de ellos robaba a Jesús. Judas robaba a Jesús. Así que el amor de Jesús cubrió el pecado de Judas y lo hizo actuar y andar en la misma autoridad que Pedro y que Juan. ¿Qué clase de amor puede tener alguien tan profundo que no permita que la traición de alguien limite su capacidad de amar? Eso lo aprendí de mi Señor Jesús. Nadie podrá jamás sentir el fuego del amor sin el ardor de la traición. Nunca. Somos dados a dar amor por amor, pero esto sería un ojo por ojo, en la línea de lo positivo. Pero ¿qué cuando te traiciona alguien? ¿Estamos dispuestos a traicionarlo de la misma manera? ¿O estamos dispuestos a amarlo como Jesús amó? Porque esto es el verdadero cristianismo. No escucho amenes aquí. El cristianismo no es cargar una Biblia debajo del brazo. El cristianismo es vivir de acuerdo a los valores y estándares de Jesús en la tierra. Y si bien no lo logro, al menos lo intenté. Pero no llenarme la boca y decir que soy cristiano por tener una Biblia debajo del brazo o asistir a los domingos a una iglesia. No creo que así funciona. Jesús amó a Judas. Sí, amó a Judas. Y no es nueva esta noticia, porque Jesús dijo: amad a vuestros enemigos. Jesús no podía enseñar algo que él no hiciera. Repito, Jesús no podía enseñar algo que él no hiciera. Jesús necesitaba enseñar algo que él hacía. Jesús amaba a alguien que lo iba a traicionar, o lo traicionaba a diario, robándole de la bolsa. Pero lea su Biblia, Jesús nunca le pidió una moneda a Judas. Nunca. El día que aparece estos y le dicen: ¿por qué tú no pagas impuesto? Jesús le dice a Pedro: vaya y pesque, saque un pez, ábrale la boca y saque una moneda suficiente para pagar los impuestos míos y los tuyos, Pedro. Tal vez alguno preguntaría: ¿y los otros? Que lo pague Judas. Jesús lo único que quería decirle el día que Felipe le dice: Señor, 200 denarios no alcanzaría para darle un bocado de pan a toda esta multitud. ¿Por qué Felipe le pregunta a Jesús 200 denarios no bastarían? Porque tenía la bolsa 200 denarios.
Al menos eso fue lo que Judas dijo que tenía. Tal vez habrían 500, pero Judas dijo: no me voy a quedar limpio. Felipe le dijo: ¿cuánto hay ahí, Judas? Abrió la bolsa así y dijo: 200. Felipe va y le dice: Señor Jesús, 200 denarios no bastarían para darle un bocado de pan a toda esta gente. Jesús le dice: ¿qué hay por ahí? Felipe le dijo: hay un niñito fastidioso que dice que quiere darte a ti 5 panes y 3 peces. Insiste en eso. Jesús dice: tráiganmelo. Jesús hace algo: levanta los panes, levanta los peces, los bendice y le dice a sus discípulos: vayan y repartan esto a todos los que quieran. Usted conoce la historia. Lo que me sorprende es este poderoso principio. Es que cuando alguien da algo para Jesús, cuando alguien da algo para Jesús y desde su corazón su motivación es pura, será multiplicado en las manos del hombre de Dios. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Sorprendentemente, Jesús le está diciendo a Judas: Judas, hijo, arrepiéntete. El dinero que robas no vale tu alma. No necesito tu dinero, Judas. Puedo arreglármela sin tu dinero. No vendas tu futuro, no vendas tu ministerio, no vendas tu dignidad por dinero. Voy más allá. Ahí mismo en Juan 13 dice el verso 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús amó a su gente hasta el fin. Jesús amó a Judas. Yo no sé la forma que tenía la cara de Judas. No sé si era una persona que caía mal o caía bien. Hay gente que usted lo ve y caen bien. Hay gente que usted lo ve y cae mal. No sé qué pasa, pero así sucede. Yo no sé si Judas caía bien o caía mal. No sé si era un tipo que tenía gracia o no tenía gracia. Lo que me llama la atención es que Judas nunca estuvo involucrado en ningún problema con los discípulos. Era un hombre muy habilidoso para las relaciones entre sus discípulos o entre los hermanos que servían con Jesús. Veo a Jacobo y a Juan discutiendo con Pedro y peleando por quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda. Veo a Felipe también haciendo ciertas aseveraciones tal vez autoritarias, pero a Judas nunca lo veo metido en problemas con nadie. Aparentemente es un hombre sangre liviana, bonachón, caía bien. Tenía que caer bien, porque la gente a la hora de dar dinero venían a Judas y se lo daban a él. Tenía que caer bien. Sin embargo, sabiendo Jesús, mi Señor, que Judas le metía la mano a la bolsa del ministerio, no hizo un sectarismo hacia Judas. Tampoco le hizo algún tipo de desplante o alguna actitud que lo atacara. Dice mi Biblia textualmente que los amó hasta el fin. Jesús no conocía otra forma de vivir que no fuera amar, a pesar de la traición de alguno. Sigo leyendo. En Juan 13:21, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu. El original dice: lloró y declaró: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Si Jesús lloró para declarar esto, era porque amaba a Judas. Eso indica que los robos que Judas le hizo y la traición que Judas le iba a hacer, que Jesús lo sabía, no dañó su corazón y no limitó su capacidad para amarlos hasta el fin. Judas fue amado hasta el fin. Es sorprendente que Jesús dice: el que moja el pan conmigo en el estofado de cordero, ese me va a entregar. En ese mismo momento Judas lo hacía, y sorprendentemente Judas pregunta, lea en otro evangelio: Señor, ¿seré yo?
Judas lo vio a Jesús con la mano en el mismo plato y le pregunta: Señor, ¿seré yo? Qué gran amor el de mi Señor Jesús. Yo le hubiera dicho: vas a ser tú, bandido. Claro que lo eres. Pero Jesús no. Jesús no permitió que su corazón se dañara. Lo amó hasta el fin. Y cuando dice mi Biblia que metió su bocado en la boca, o su pan en la boca, Judas, Satanás entró en él. Y cuando Satanás entró en él, Jesús lo vio a Judas, o a Satanás, o a Satanás, o a Judas. Era Satanás en él. Le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. A lo cual Satanás dijo: sí, Señor. Claro que sí, el diablo es un servidor de Dios, aunque no quiere reconocerlo. Es su entrenador y el mío. El que permite que nuestra fe esté en forma. Oh, sí. Si no tuviéramos al diablo, fuéramos todos unos mequetrefes en la fe. Pero el estarlo venciendo cada día, el estar destruyendo sus obras cada día, nos hace estar en forma en la fe. Qué forma diferente de ver las cosas. Jesús nunca permitió que su corazón se dañara por la traición de alguien cercano y que limitara su capacidad de amar. Jesús siguió amando. Y déjeme explicarle algo: el día que usted permite el odio hacia una persona, va a limitar su capacidad de amar a todos los demás. El odiar a uno daña tu capacidad de amar a todos. No permitas eso. Aprende esto de Jesús. No permitas eso. Pero me traicionó. No permitas que tu corazón se dañe. Sigue amando. Permite que el amor absorba esa traición. Número 3. Nunca permitas que las tormentas de esta vida te quiten el sueño y la paz. Nunca. La fe en Jesús no es para tenerla en la boca. La fe en Jesús es para tenerla en el corazón. Es para tener algo superior en mi corazón que me permite responder de forma diferente a las tormentas de la vida, porque las vas a tener. Las tormentas de la vida siempre vendrán, porque es necesario que vengan. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ese mundo. Así que las tormentas vendrán, y no quiero meterle miedo a nadie, pero quiero advertirle a todos que las tormentas en la vida llegan. Pero nunca permitas que las tormentas de la vida te quiten el sueño y la paz. Tengo un verso bíblico, Mateo capítulo 8, verso 24. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Está leyendo su Biblia? ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Dormía. ¿Por qué Jesús no escogió dormir al llegar al otro lado? ¿Por qué Jesús no le dijo a los discípulos: muchachos, espérenme aquí, voy a echar un camarón allá en aquel lugar, aquella esquina oscura y sola? Jesús decidió dormir en medio de una tormenta. Jesús decidió dormir en medio de una tormenta. Él escogió dormir en medio de una tormenta. No es casualidad. Jesús vio el cielo, vio las nubes, dijo: viene un palo de agua. Se acomoda en la parte delantera del barco, que es donde usualmente cuando usted navega las olas no caen. Es la punta del barco la que abre las olas, y cuando usted está muy cerca de esa punta, no lo moja el agua. Ahí dormía Jesús. El barco hundiéndose, los discípulos corriendo con las manos en la cabeza y decidiendo quién despierta al maestro.
¿Quién lo despierta? Tú lo despiertas. Pedro, tú lo haces. No, tú, Juan, que él te ama más a ti. No, Judas, que lo roba. No, ahí estaban todos discutiendo quién despertaba al Señor Jesús. Finalmente dijeron, hagamos un coro para que nos culpen a los 12. Y gritaron todos al mismo, 1, 2, 3. Maestro, despiértate que perecemos. Jesús abre los ojos y lo ve los 12 así agarrados. Ninguno quería la culpa. Es que era raro ver al maestro durmiendo de día. Jesús se levanta, se estira. ¿Qué pasa aquí? Señor, nada que hacer. Jesús pone un pie en la parte de abajo del barco, la otra arriba, saca medio cuerpo del barco, ve hacia el cielo y dice: ¡viento! Calla. Y las olas le dice: olas del mar, enmudezcan. Y las olas se calman. Los 12 discípulos ven eso, se ven las caras, y Pedro, sin lugar a dudas, dice: ¿quién rayos es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. Después de 3 años no paraban de sorprenderse por lo que Jesús podía hacer. Y yo le digo, después de 22 años no paro de sorprenderme de lo que Jesús hace en mi vida y hará en mi país. ¿Alguien cree eso conmigo en esta mañana? Nunca permita, y no importa qué tan mal se vea, déjeme decirle, iglesia, aunque mal se vea hoy, mañana saldrá bien con la fe en Jesús. Nunca permitas que la circunstancia o la tormenta de hoy te quite el sueño y la paz, porque Jesús siempre va a calmar esa tormenta. Es cuestión de días. Diga conmigo, es cuestión de días. No caigan en desesperación. No caigan en una actitud que pueda dañarles más de lo que la circunstancia lo está dañando. Hay gente que se dañan más con la actitud que toman que con la misma circunstancia que les está sucediendo. No es justo. Con semejante Dios, en el asunto de calmar tormentas, Jesús ya tiene una muestra. Ningún otro Dios lo hizo. Ningún otro pseudo Dios lo hizo. Es la enorme y gran diferencia. El Dios en el cual nosotros creemos tiene características únicas. Se los he dicho montones de veces. Ahí está la tumba con los huesos de Mahoma, ahí está la tumba con los huesos de Buda, pero ahí está la tumba de Jesús vacía. Él resucitó. Es característica única de la fe cristiana. Con todo respeto, respetamos todas las religiones y cada uno es libre de creer en lo que quiera, pero yo voy a creer en aquel que resucitó. Voy a creer en el único que caminó sobre las aguas. Voy a creer en el único que resucitó muertos. Voy a creer en el único que calmó tormentas. Le dijo al mar: calla, y al viento enmudece. Yo decido creer en el mejor. Jesús es el mejor. Número 4, nunca permitas que las habilidades y dones espirituales te hagan pensar o actuar como si fueras independiente de Dios. Oí a un hombre diciendo: si yo oro, tú serás sano. Yo preguntaría: ¿acaso el Espíritu Santo es un muchacho demandado de alguien? ¿Acaso Jesús es un mandadero de alguien? Como que haz esto ahora. ¿Quién se cree quién para decirle a Jesús: sánalo ahora? No me imagino a Jesús corriendo rápidamente que tiene que sanar a alguien. ¿Por qué? Porque alguien dijo ahora.
sé lleno de Dios ahora. Y el Espíritu Santo corre rápido porque tiene que llenarlo ahora, porque el predicador dijo ahora. ¿Quién se cree para llegar a pensar que sus dones o habilidades lo hacen independiente de Dios y que él puede hacer torcer el brazo a Dios para él autenticar su ministerio? Llámese predicador o llámese creyente. Qué mala enseñanza en este asunto. Nunca la habilidad y nunca un don pone a Dios bajo tu autoridad. Nunca. La sanidad debe salir de un corazón compasivo que ora por un enfermo sabiendo a qué vida se expone esa persona enferma. Cuando Jesús oraba por los enfermos, no estaba tratando de autenticarse, sino que con compasión lo hacía. La compasión es el producto de un amor profundo. No así la lástima, que proviene de un corazón orgulloso que cree que es mayor que el que tiene el problema. La compasión proviene de la pureza de un corazón lleno de amor, que en vez de juzgar la situación del otro y no pensar que está así por un juicio de Dios o por un pecado que cometió, sino que está así solamente para que la gloria de Dios se manifieste en él, y que el ruego sale de un corazón que desea que esa vida cambie para que no siga viviendo en esa circunstancia limitante. Esa es la posición correcta para orar por un enfermo. No esperar que se sane para después decir: ah, no, lloré por él y se sanó. La gente empieza a pensar: ay, que ore por mí para que Dios me sane. Parece ser que la persona que va a orar por mí es más importante que el Dios que me va a sanar, porque así me lo hacen vender. Yo sé, por eso no me quieren muchos, pero me voy a la escuela dominical. Cristo me ama, la Biblia dice así. Pero el Espíritu Santo y yo estamos cansados de eso. Cansados de ver tanto charlatán tratando de hacer ver que sus dones son independientes de Dios y que Él puede sencillamente hacer que sus dones actúen cuando Él le dé la gana. ¿O no dice mi Biblia acerca de los dones del Espíritu que todos son del Espíritu Santo? Y que Él hace como Él quiere. No dice que hace como el que tiene el don quiere. Tenemos que ir de nuevo a la autoridad de Cristo y ponernos bajo esa autoridad. Y no importa lo grande que Dios te haga mañana, no importa los dones que Dios te dé mañana, no importa la habilidad que Dios te dé mañana, jamás te creas que puedes seguir haciendo lo que haces separado de Él. Jesús dijo categóricamente: porque separado de mí nada podéis hacer. Y como aquella rosa que se corta de la planta principal y se ve hermosa recién cortada, le pueden echar chispas de agua para que se vea más bonita, pero dele un tiempo a esa rosa. Dele 2 días, 3, 5, 10, y va a empezar a ver cómo sus pétalos se marchitan y se van cayendo. La gente que empieza a separarse y a independizarse de Dios porque lo invitan, porque lo aplauden, porque lo llaman el hombre o la mujer de Dios, que cuando ora la gente se sana o pone manos y la gente se cae, es cuestión de tiempo para que empiecen a resecarse. Nunca lo permita. No importa qué tan grande logre ser, nunca lo permita. Lo aprendí de mi Señor Jesús, que dijo en Juan 5. Esto es sorprendente: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Jesús está hablándole a una enorme multitud en Juan capítulo 5 y le dice a toda la gente: porque nada puedo hacer por mí mismo. Señor, pero levantas muertos. Señor, pero sanas enfermos. Señor, pero tu palabra es poderosa. Señor, multiplicas toda la comida. Nada puedo hacer por mí mismo. Esto lo dijo el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Y ahora a algunos se le viene a ocurrir que con el don que tienen lo pueden hacer cuando le dé la gana y como le dé la gana, y decirle a Dios: Señor, este es mi don, esta es mi habilidad, tú allá y yo aquí. 1000 veces no.
Y lo digo no por regañarte, lo digo por advertirte y ayudarte. Y quiero decirle a todos estos jóvenes, a esta generación que se está levantando como nunca antes he visto una, como predicadores sobresalientes, que cuando hablan Padre Santo, yo digo, Señor, qué don más brutal. Que nunca piensen que ustedes pueden hacer eso independientes de Dios. Nunca se les olvide que el mismo Jesús al cual ustedes predican, dijo, nada puedo hacer por mí mismo. Y que desde esa posición de humildad sigan creciendo. Repito, desde esa posición de humildad sigan creciendo. Dice, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque, lea esto, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y usted y yo no buscamos nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos envió. Somos anunciadores del mensaje de Jesús. Y lo que nos da valor no es lo que decimos, sino de quién lo decimos. Nuestro mensaje nos da valor por quién predicamos. Predicamos a Jesús. Pablo decía, y a este crucificado y resucitado. No podemos predicarnos a nosotros mismos, sino entender que cualquier don o habilidad debe ser llevado a los pies de Jesús, con toda humildad, sabiendo que nada, nunca se les olvide, nada pueden hacer separados de Dios. Cada vez que vayan a predicar, cada vez que vayan a una barriada o a un cierre de zona del Evangelio Cambia, nunca olviden, siempre salgan pensando, ¿quién es el grande entre nosotros? Se llama Jesús. Y en segundo lugar, que separado de Él nada podemos hacer. Y en tercer lugar, que lo que hacemos, lo hacemos para Él. Y en cuarto lugar, no somos nadie ni nada sin Jesús. ¿Alguien puede decirle amén a eso? Termino con el punto 5. Nunca pierdas la pasión y el deseo por la salvación de un solo individuo. ¿Sabe? Mi papá me dijo algún tiempo atrás, lo que pasa es que ustedes le perdieron el respeto a los números. Ustedes siempre hablan de cientos de miles y de millones, y parece que cuando hablan de 10,000 no le prestan atención. Pero la pasión y el deseo por la salvación no puede ser solo por multitudes. Si no partimos del valor de un alma, jamás salvaremos a un país. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir? Si no apreciamos el valor de un alma, nunca salvaremos a un país. Jesús está muriendo. Sí, está muriendo crucificado, desangrado, torturado y humillado en una cruz. Pero estando ahí, no sé si cualquiera estuviera más preocupado por vivir o por soportar el dolor que estaba en ese momento sufriendo en su cuerpo. Ambas cosas podían suceder. Al final del día, lo que tenía a mi lado no eran dos sobresalientes o dos inocentes, sino dos ladrones juzgados y comprobados. Uno de ellos se burlaba de Jesús diciéndole, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo. ¿No salvabas a todos? No sanabas a todos, ¿por qué ahora te quedas en esa cruz? El otro le dice, cállate, porque tú y yo estamos aquí juzgados con razón por nuestros delitos, y estamos muriendo de forma justa por causa de nuestros delitos. Pero dice este hombre, pero ¿qué delito ha cometido para que esté ahí siendo crucificado con nosotros, en la misma línea que nosotros y de la misma forma que nosotros? Este ladrón estaba diciendo, nosotros morimos por nuestros delitos, pero muere por amor. A lo cual en un momento le dice, Señor, dice mi Biblia que nadie llama Señor a Jesús sino por el Espíritu Santo.
Y para que alguien le diga Señor a Jesús, necesita reconocer el poderío y señorío de Jesús sobre su vida. Este ladrón, sin que nadie le predicara, no había evangelio cambia, ni había ningún predicador sobresaliente, solamente un hombre muriendo a su lado. Pero este hombre muriendo a su lado no goteaba sangre, aunque todos veían sangre. Lo que creo que Jesús goteaba era amor, amor líquido, que en forma de sangre redimía la tierra y toda la humanidad. Cuando aquella sangre cayó en la tierra, redimió la tierra y sus habitantes. ¿O no es hecho usted del polvo de la tierra? Jesús estaba diciendo: todo aquel que mi sangre toque será limpio y salvo. Desde entonces todo aquel que recibe a Jesús es limpio por su sangre e inmediatamente es trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesús, que es un reino de luz, y es algo que se hace de forma inmediata. Usted no será salvo por la clase de catecúmenos. Usted no será salvo por bautizarse. Usted no será salvo por asistir a una iglesia. Usted es salvo por creer en Jesús y ser limpio por medio de su sangre. Esa dinámica que la religión enturbió y tergiversó con normas, dogmas y mandamientos es algo automático e inmediato, que sucede una vez el hombre o la mujer reciben y creen a Jesús. Es algo inmediato. Y usted dirá que fue asistente a alguna iglesia o fue a una iglesia. Dirá: no es así, tiene que recibir 26 doctrinas o tiene que recibir 60 clases de catecúmenos, tiene que ser bautizado y tiene que ser autorizado por una directiva. Déjeme decirle, es basura religiosa. Es basura religiosa, porque eso es del todo falso. Del todo falso. Y yo le pregunto: ¿cuántas clases de catecúmeno recibió ese ladrón al lado de Jesús? Explíqueme eso. ¿Cuántas veces se bautizó y cuántas directivas aprobaron al ladrón que estaba al lado de Jesús? Pero este hombre al lado de Jesús solamente dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fe inmediata trae salvación inmediata. Jesús no perdió la pasión y el deseo por la salvación de uno, aunque él mismo dijo: yo he venido para que el mundo crea. Dijo: yo he venido a salvar al mundo. Otra vez dijo: yo no he venido a condenar al mundo. Otra vez dijo: yo he venido para que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, Jesús siempre pensó en las multitudes, pero no perdió la pasión y el deseo por salvar a uno. Se tomó el tiempo para sacar fuerzas humanas naturales de un cuerpo que estaba a punto de expirar por el desangramiento que estaba sufriendo. Estaba casi sin aliento para hablar. Pero mi Señor Jesús usó su último aliento en la cruz, no para decirle al otro ladrón: te condeno, te vas al infierno, porque Jesús pudo hacerlo. Tenía a un lugar o al lado tenía a uno que lo bufaba y lo mofeaba, y al otro tenía otro que creía en él. Porque el último aliento de vida de Jesús, o el último esfuerzo que Jesús hace en la cruz, no es para decirle al que lo condenaba o al que se burlaba de él, no le dijo: te vas al infierno, te condeno al infierno. No. Y una vez más le digo a toda la iglesia cristiana: no usen el esfuerzo y el trabajo que hacen para condenar a alguien. No tiene sentido salir a la calle para decirle a la gente que se arrepienta, porque se van al infierno.
Jesús pudo haber hecho eso al otro ladrón, pero en vez de usar su esfuerzo último para condenar al de que estaba al lado burlándose de él, usó su último esfuerzo para salvar al que creyó en él. Y no sé si las palabras de Jesús fueron con dificultad o no, pero creo que fueron con dificultad. Pero Jesús le dijo a este hombre: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que ese mismo día Jesús salvó a alguien que creyó en él. Y el último esfuerzo y el último aliento antes de entregar su espíritu al Padre lo usó para salvar a alguien. Nunca, jamás pierdan su pasión y su deseo por salvar a uno, porque usted no sabe si esa es la última oportunidad que tendrá. Sin lugar a dudas, ese ladrón tenía su última oportunidad. Cuando la iglesia entienda que el asunto de predicar a Jesús no son números, sino la revelación de que un alma va caminando hacia la muerte, entonces lo haremos con la pasión y el deseo correcto. Estas 5 cosas le he aprendido a mi Jesús. Le he aprendido todo, pero estas 5 cosas las recuerdo siempre y las tengo como estilo de vida. Siempre estoy observando estas enseñanzas en mi vida. Nunca las había enseñado, o de alguna u otra forma lo había hecho. Hoy con puntualidad lo hago. Pero si usted observa estas 5 enseñanzas, usted va a ser un hombre o una mujer exitoso en la fe, y va a ser una persona de respeto para el infierno. Cada vez que usted camine por ahí, los demonios van a caminarle y a huirle, y los ángeles van a servirle, porque esto es lo que mi Biblia dice. Hijos, vivimos el tiempo histórico más grande. Yo sigo pensando que la única manera de hacer un desarrollo integral en este país es usando el mensaje de Jesús como base fundamental para el desarrollo. Yo sigo pensando que esta forma agresiva de poner a Jesús en cada comunidad y en cada corazón de cada venezolano va a rendir sus frutos más rápido de lo que nosotros lo pensamos.